Saludos en este día, el Señor les bendiga de manera especial. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a proseguir hablando y trabajando el tema sobre el asunto ontológico de Jesús, que se trata exactamente de quién es Jesús ontológicamente, es decir, quién es Él. Y en este caso tenemos una respuesta doble, que Jesús es el teántropo, es decir, el Dios hombre. Eso es la parte que estamos trabajando ontológica del Señor, y estamos tomando también el libro de el Evangelio según San Juan para estar hablando sobre cómo Jesús se entiende a sí mismo, cuál es su conciencia, sus expresiones y sus debates y sus enseñanzas que van a revelar quién es Él. Hemos hablado anteriormente que muchos teólogos han puesto la objeción de que Jesús nunca dijo que Él era Dios literalmente hablando. Y hemos también hablado sobre esa cuestión, hablando de que Jesús era un judío. Y como judío no era tan bobo para caer en las manos del pueblo y ser apedreado. De tal manera que él tiene que de alguna manera cubrir o proteger su vida durante su ministerio, pero que ya los últimos días de su ministerio Jesús comienza a ser mucho más detallista y explicar asuntos que tienen que ver tanto con la vida, después de la muerte, y que tiene que ver con el estado eterno del ser humano en las manos de Él, como quien garantiza esa vida eterna. Entonces, dentro de eso hemos estado tocando muchísimos asuntos, entre ellos la promesa que Jesús hace sobre el Espíritu Santo y por qué Jesús lo promete. Así que yo voy a tratar de dar un resumen, porque ya llevo unas cuantas semanas que no he podido transmitir el programa debido a mi garganta, que cuando dice da el problema, pues me lo da seriamente. Y como me lo da seriamente, tengo que tomar libre, para no dar el programa, ya que me complica la situación. Mi voz se me afecta muchísimo. Y no solamente mi voz, sino otras partes de mi cuerpo. Por lo tanto, voy a retomar el programa, y lo voy a retomar dando un resumen del por qué Jesús habla de esta manera sobre el Espíritu Santo. Así que acompáñenme, por favor, en el día de hoy. Voy a estar tocando los versículos del capítulo 14 del libro de San Juan, versos 16 y 17. Y este es un tema, de hecho, pero también los versículos que voy a tomar, me tomaría varias horas poder explicarlo. Así que voy a tratar de ser un poco condesciente y terminaré el programa como ya otras personas me han dicho: no lo haga rápido, cójalo con calma. Pues yo lo voy a coger con calma, porque sé que este es un tema sumamente primordial para la fe cristiana, bueno, para toda la familia cristiana. Y cuando digo la familia cristiana, no estoy hablando de un concilio, denominación específica. Estoy hablando de toda la familia cristiana, es decir, de toda aquella comunidad cristiana que ha confesado que Jesús es Señor de su vida. Y dentro de esa comunidad, que es sumamente amplia, pues hay muchísimas tradiciones dentro de ella, a las cuales nosotros, especialmente mi persona, respeta cada una de ellas. Tenemos diferencias, pero esas diferencias no nos hacen no cristianos. Esa diferencia lo que hace es que dentro de la cristiandad hay una diversidad, que en los asuntos que son primordiales de la fe cristiana, los asuntos que son verdaderamente de la fe cristiana, que tiene que ver con el meollo de la fe cristiana, todos creemos en lo mismo, excepto que en aquellas que no lo son, hay una diversidad. Y como decía, que ya he repetido varias veces, como decía la consigna de la Reforma, que en lo esencial unidad,
Y la esencialidad es que Cristo es el Señor y Salvador de la iglesia. En lo no esencial, diversidad, pero en todos amor. Y como desde la Reforma, todos los reformadores tenían ciertas diferencias en ciertos aspectos de la fe cristiana, pero el esencial, Jesús era el Señor y Salvador de la iglesia. En lo no esencial tenían diferentes opiniones y por eso se salvaguardó con esta consigna: lo que es esencial, unidad; en lo que no es esencial, diversidad, pero que en toda la familia cristiana haya amor. Entonces, si entendemos que el amor es lo que mueve la base de la fe cristiana, que es lo que Jesús le pide a la iglesia como mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, dentro de ese amor respetamos la diversidad. Entonces, desde estos micrófonos hacia allá, yo soy de las personas que respeto la diversidad, y dentro de esa diversidad seguimos siendo hermanos en la fe cristiana. Entonces leo la palabra del Señor para luego orar, y tomamos el tema nuevamente para poder proseguir en este tema tan complejo como es hablar de la identidad de Jesús, la parte ontológica del teántropo, el Dios hombre, y luego hablar de las partes esenciales de lo que estamos tocando, la divinidad de Jesús. Más tarde estaremos tocando la humanidad. Entonces vamos a leer la palabra, la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Estoy en Juan capítulo 14, versos 16 y 17, donde la palabra del Señor lee así: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, y Dios permita que la palabra del Señor pueda ser entendible, que no solamente la leamos, sino que podamos entenderla. Y porque entendiendo la palabra del Señor podemos tener crecimiento espiritual. Y ese crecimiento también es un mandato de parte del Señor a su pueblo, a su iglesia. El mandato es algo que tenemos que tener en cuenta como creyentes en el Señor. No podemos ser cristianos enanos, cristianos principiantes, sino cristianos que vamos en un progreso de crecimiento con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que oramos, amados, y encomendamos este programa, su persona y la mía, en las manos del Señor, para que usted pueda entender la palabra de Dios. Quizás va a escuchar cosas que nunca ha escuchado, y quizás cosas que son contradictorias a lo que usted ya ha creído. Ese no es asunto mío, es asunto de la palabra del Señor, la cual yo voy a explicar con lujo y detalle, porque vuelvo a repetir, esto no es una escuela bíblica, esto es un programa mucho más alto y mucho más elaborado. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en la impartición de tu palabra a los corazones. Ábreles el entendimiento a ellos, a mí, Señor, y permite que podamos entender la palabra, recibirla con gozo, y aquellas cosas que encontramos difíciles de entender, tú nos ayudes y nos abras el entendimiento para poder recibir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y bendita esperanza. Amén. Bien, amados, hemos estado tocando un asunto que es sumamente esencial, ya que, como ya le he explicado otras veces, la teología liberal, que parte del siglo XVIII en adelante hasta nuestros días, ha tratado de descuartizar a Jesús, es decir, a dividir a Jesús en el Jesús histórico, o en la búsqueda de Jesús histórico, y el Cristo de la fe. Y aparte de eso, ha desmembrado toda la fe cristiana, es decir, todas las enseñanzas de la doctrina cristiana, la ha destruido de una manera poderosa, incluyendo a Dios mismo, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también las enseñanzas de la fe cristiana como la salvación, es decir, la parte de la soteriología, y ha destruido todo esto. Por lo tanto, cuando uno encuentra a veces libros teológicos, va a encontrarse con este tipo de teología liberal
que también se ha plasmado en muchos libros de escuela dominical, en muchos guías dominicales, donde han quitado de Jesús su divinidad, por lo tanto también su resurrección, por lo tanto su ascensión al cielo, su estado hoy de espera en la diestra del Padre y su segunda venida. Todo esto es rechazado dentro de la teología liberal. Ahora, cuando miramos el texto bíblico es otra cosa, porque una cosa es la teología, es decir, cómo el teólogo, el estudiante de teología, el pastor, el hermano de la iglesia que va a la casa del Señor, que lee la Biblia, todos somos teólogos, todos. Es decir, porque todos hacemos interpretación del texto bíblico. Unos las hacemos de una manera irresponsable, superficial, otros con un poquito más de estudio puede entender mejor el texto bíblico y así sucesivamente hasta que se llega a las categorías más altas dentro de la teología bíblica. Entonces, como todos hacemos teología, todos somos considerados teólogos en esa parte, aunque no seamos teólogos académicamente hablando. Entonces, dentro de esa verdad bíblica también tenemos organizaciones, concilios, denominaciones, movimientos, donde también tienen su base de fe, su reglamento, sus doctrinas, y muchas de estas doctrinas, al parecer, son doctrinas católicas. Y cuando yo digo católicas, estoy hablando universales, es decir, que siempre la iglesia la ha tenido desde que la iglesia nació, desde los apóstoles hasta nuestros días. Eso es lo que llamamos doctrinas católicas. Pero dentro de esas categorías de doctrinas católicas tenemos tradiciones y doctrinas que son únicas a ciertas organizaciones y concilios, que las hace a esos concilios y denominaciones, esas doctrinas las hacen específicas de esa organización y no otra organización eclesiástica cristiana la practica. Cuando yo miro desde mi tradición cristiana hacia esas otras tradiciones, pienso y entiendo que tienen herejía. Pero cuando ellas también me miran a mí desde su punto de vista teológico, también me van a mirar como que también tengo herejías. Es decir, que dentro de la fe cristiana, como ya dije desde el principio, tenemos diferencias de doctrinas que no son ni ortodoxa ni católica. Cuando digo ortodoxa es que han seguido desde los apóstoles hasta nuestros días doctrinas que son católicas, que son apostólicas, son católicas y son doctrinas que son sanas en el aspecto de que son ortodoxas. Pero también tenemos doctrinas dentro de los concilios que son doctrinas secundarias, no son primarias, no son esenciales. Pero a veces esas doctrinas no esenciales, no primarias, que son secundarias, se le dan demasiado de énfasis. Y al darle tanto énfasis se convierte en una doctrina principal, aunque no lo es, y que es cuestionable esa doctrina. Entonces, vamos a proseguir en este tema, como ya le dije, sumamente complejo, porque cuando miramos el texto bíblico, el radio y amplitud que toma el texto es sumamente amplio. Entonces, estábamos mirando dentro de este tema de quién es Jesús y cómo Jesús se considera a sí mismo, cuál es su conciencia, porque dice que viene del cielo, porque él dice que tiene una relación con su Padre única que nadie tiene. Él mismo expresa que él ha visto al Padre, que él tenía relación en la eternidad con el Padre, que ahora por ser enviado por el Padre como el siervo de Yahvé, ahora está con nosotros, pero que él está aquí ahora, pero que él vuelve con su Padre nuevamente. Entonces, todos estos textos de la palabra del Señor, que el texto explícitamente lo está diciendo, que Jesús lo está hablando explícitamente, no implícitamente, él explícitamente está diciendo que vino del cielo. Es el pan que descendió del cielo, enviado del Padre, que es el pan que da vida,
que su vida tiene que ver exactamente con su muerte y con su resurrección y su ascensión. Y Jesús es explícito en el capítulo 6, capítulo 8, capítulo 14, 16, 17 del libro de San Juan. Jesús está explícitamente, él verbalizando de su propia boca. No es que el autor del texto está explicando lo que Jesús dice, es que Jesús está verbalizando él mismo lo que él quiere decir y cómo se debe de entender. Y cuando lo cuestionan, él, en vez de decir, no, estuve equivocado, eso no fue lo que quiso decir, exactamente hace todo lo contrario. Sí, eso fue lo que quise decir. Entonces, cuando miramos estos textos donde Jesús verbaliza él mismo, son textos, como decimos nosotros en el asunto de investigación, son fuentes primarias, porque salen de la boca de Jesús y no de una interpretación del evangelista o del apóstol, sino que es Jesús mismo verbalizándolo. Y en este asunto es importantísimo el argumento que tenemos, de hecho, contra la teología liberal, porque es Jesús mismo el que está expresando. Entonces, si Jesús lo expresa o Jesús está mal de la mente, tiene algún problema mental, o Jesús es lo que dice ser que es, ese es el asunto que tiene exactamente este libro, porque este libro ya no está llevando a los últimos días de Jesús, donde ya Jesús se arriesga. Ya él puede verbalizar y explicar. Esto es lo que yo vine. Este soy yo. Esto es lo que yo prometo. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya él está hablando mucho más abiertamente que cuando lo hizo en sus primeros años de su ministerio, porque ya le queda poco tiempo. Y al quedarle poco tiempo, él tiene que hacer cumplir lo que ya está escrito de él. Cuando el pueblo judío, especialmente el Sanedrín, decide no crucificarlo y hacerlo después de la Pascua, Jesús entonces resucita a Lázaro. Y los pensamientos de ellos van a cambiar, porque ahora Jesús está provocando que el Sanedrín cumpla la palabra de Dios, que él iba a morir en rescate del pueblo de Israel y por ende de toda la humanidad. Entonces, cuando miramos toda esta enseñanza en el Evangelio, estamos mirando exactamente cómo Jesús está trabajando esta área, cómo Jesús está haciendo que esto se cumpla, que ya lo que mi Padre ha dicho que iba a pasar, cómo Dios me había puesto a mí en rescate del pueblo de Israel, pero vuelvo a repetir, el rescate más allá de Israel, porque Dios escogió a Israel para que Israel fuese el pueblo de la vocación de Dios hacia las naciones. Y por lo tanto, Dios iba a salvar a Israel para que por medio de Israel se salvase la raza humana. En lo que encontramos en la Escritura es todo lo contrario, que Israel no cumple lo que Dios hace y Dios tiene que enviar a su Hijo y hacerlo él mismo en rescate ahora, no solamente de Israel, por el cual salvó primero, sino también el rescate de toda la humanidad. Por eso es que el texto famoso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios no a Israel, sino al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, estamos hablando también cómo Jesús promete revelar, traer a la tercera persona de la Divina Trinidad, es decir, al Espíritu Santo. Y la recogemos en el capítulo 7 de ese libro de San Juan, donde el evangelista está diciendo que en el último gran día de la fiesta Jesús se pone en pie y comienza a decir que cuando él ve el agua corriendo, que él va a tomar esa simbología de esa agua corriendo, hablando de la venida del Espíritu Santo, que iba a ser como exactamente una corriente que iba a ser dentro del interior del creyente. Y el evangelista es claro, es preciso y conciso. Estoy hablando en el capítulo 7, verso 39, cuando dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir
que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y el texto es cronológico, es decir, en el tiempo está diciendo que en la presencia de Jesús, el Espíritu Santo no había sido enviado. El Espíritu Santo estaba sobre él, estaba con él en una relación trinitaria, pero no estaba con el pueblo, como lo vemos nosotros en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, en adelante, donde el Espíritu Santo ahora viene sobre la iglesia. Entonces, de eso hablamos la última semana que estuvimos tocando este maravilloso tema, y yo estoy tratando de traerle un extracto nada más sobre el tema del Espíritu Santo, porque se han escrito muchísimos libros dentro de toda la comunidad cristiana, como había explicado ya en otras ocasiones, que ya este tema del Espíritu Santo desde la década de los 60 para acá ha sido explotado hasta el máximo. Como ya hemos dicho, en los 21 siglos de la era cristiana nunca se había escrito tanto de la persona del Espíritu Santo como en el siglo pasado, en el siglo XX, a finales ya del siglo XX, en la década de los 60, que comienza un gran auge de la enseñanza sobre el Espíritu Santo, porque ya hablé que este teólogo de nombre, déjame ver si me viene a la mente, ya mismo se lo digo, Stanley Virgin, que fue el teólogo que comienza a rebuscar en los documentos históricos de la iglesia lo que llamamos los libros de anti-Nicea, post-Nicea, Nicea y post-Nicea. Son los libros que recogen toda la doctrina de la fe cristiana desde el primer siglo, es decir, desde el tiempo de los apóstoles, en el primer siglo, hasta el siglo XX. Estos libros van a recoger todo lo que pasó con toda la iglesia durante todos estos 20 siglos. Son unos cuantos tomos, son unos 32, 33 tomos. Y él va a entrar dentro de todos estos tomos y va a buscar la obra del Espíritu Santo desde la era apostólica hasta los 20 siglos de la era cristiana. Porque dentro de la prédica de la Reforma, a Calvino se le trataba como el teólogo del Espíritu. Más sin embargo, cuando Calvino va a interpretar al Espíritu Santo en el libro de Corintios, él propiamente en el comentario dice que esto no le pertenece a la iglesia reformada, a la iglesia de la Reforma. Entonces, aunque se decía que él era el teólogo del Espíritu, y porque él habló más del Espíritu Santo que los otros reformadores, no es hasta que Stanley Virgin comienza a investigar todos estos tomos de 20 siglos de existencia, y él va a traer a la colación a la comunidad académica, es decir, a los teólogos, que dentro de esta gran verdad del Espíritu Santo estaban ciegos tocante a la obra del Espíritu Santo. Y cuando Stanley Virgin publica esos 3 tomos, va a haber entonces una avalancha de toda la comunidad cristiana. Estoy hablando anglicanos, católicos, romanos, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, de toda la comunidad cristiana. Van a estar ahora investigando sobre la persona del Espíritu Santo. Esto nunca se dio en la historia hasta la década de los 60 en el siglo XX. Entonces ya tenemos demasiada evidencia bien clara sobre lo que es el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y se ha escrito libros de más de 800 páginas, 1000 y pico de páginas, libros que yo tengo personalmente, que habla sobre toda esta vida del Espíritu Santo dentro de la iglesia, y especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando miramos toda esta verdad bíblica, vamos a mirar por qué Jesús está hablando de un Espíritu Santo que no era conocido en el Antiguo Testamento. Y cuando digo no era conocido en el Antiguo Testamento, estoy hablando de revelación. Porque en el Antiguo Testamento estaba revelado el Padre, no
el Espíritu Santo y no Jesús. Entonces, sí tenemos textos en el Antiguo Testamento donde se hace anticipaciones del Hijo y anticipaciones del Espíritu Santo, pero no tenemos una Trinidad en el Antiguo Testamento. Tratar de buscarla y a tratar de asegurar una Trinidad en el Antiguo Testamento, bíblicamente hablando en el Antiguo Testamento, estaríamos cayendo dentro de ser anacrónicos al texto bíblico. Es decir, imponerle al texto una doctrina que el texto no revela, que se va a revelar en el Nuevo Testamento, se va a revelar la segunda persona en el nacimiento de Jesús. Mire, todo creyente y no creyente ha leído la historia tanto de Mateo, Marcos, Lucas, de estos tres evangelistas sinópticos que hablan de el nacimiento de Jesús. Y cuando Jesús nace, se revela esa segunda persona de la Trinidad. No se va a revelar en el Antiguo Testamento porque revelación, cuando hablamos de revelación, estamos hablando que esa persona está aquí y ahora manifestada. Y esa manifestación no la tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos atisbos, ¿sí? Tenemos anticipaciones, sí. Lo que no tenemos es revelación. Entonces Jesús se revela en el Nuevo Testamento en el nacimiento. La Biblia habla de su nacimiento, la Biblia habla cómo él creció, y la Biblia habla de su manifestación a los 30 años cuando comienza su ministerio. Su muerte, resurrección, ascensión al cielo. Todo eso habla la Biblia. Luego los apóstoles van a explicar de qué se trataba este teántropo, este Dios hombre. Entonces, el Espíritu Santo tampoco está revelado porque va a ser revelado en el día de Pentecostés cuando Él desciende sobre la iglesia, convierte la iglesia en lo que es la iglesia. Y desde en adelante se cuenta lo que es la revelación y el tiempo del fin, el tiempo escatológico del Espíritu. Entonces, estamos hablando sobre la parte ontológica de Jesús, de que Él va a rogar al Padre para que sea enviada la tercera persona de la Trinidad, que se va a revelar ahora en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que llamamos el día de Pentecostés. Y esta persona que Juan el Bautista, cuando le preguntan, ¿eres tú el que has de venir? No, yo no soy. Yo soy una voz que clama en el desierto. Ahora, viene uno tras mí. Y ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, Juan el Bautista va a presentar a Jesús como la persona única que tiene el Espíritu. Es decir, no es un profeta del Antiguo Testamento, perdón, que el Espíritu Santo descendía sobre el Espíritu de Jehová, porque vamos a ser claro en esta parte, el Espíritu del Señor venía sobre ese profeta para inspirarlo, para darle la revelación, pero luego que terminaba, se iba. No era un espíritu permanente, como en el caso de Jesús, donde él fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo, en el Jordán, y que ahora el Espíritu Santo lo acompaña en una relación trinitaria. Entonces, como el Espíritu Santo, desde ese momento dado, que es uno de los temas que de hecho en casi ningún libro de teología existe, especialmente ningún libro de teología reformada, porque en la teología reformada, como se ha tenido problemas con la persona del Espíritu Santo, y les dije que desde el año 60 para acá comienza también tanto los teólogos reformados como no reformados a entrar en el dilema de esta persona, el Espíritu Santo, y cómo se entiende al Espíritu Santo ahora. Ya le dije que el tema del Espíritu Santo en la persona de Cristo casi usted no lo va a encontrar en ningún libro reformado. Es lamentable que dentro de nuestras universidades evangélicas de corte pentecostal, lamentablemente la mayoría de los libros que tenemos nosotros son reformados. Aunque la teología pentecostal es arminiana. Es una contradicción
dentro de las escuelas cristianas pentecostales, porque tenemos una enseñanza y la contradecimos con los libros que tenemos. Por un lado, entonces ese es uno de los asuntos que yo critico grandemente, porque todos los libros que yo recibí dentro de las universidades cristianas pentecostales eran reformados. Pocos eran católicos, la gran mayoría era reformado, ninguno arminiano, y ningún libro de teología sistemática era arminiano, y todos eran reformados. Entonces cuando vienes a ver, tú dices, pero espérate, a mí me enseñaron en una escuela, me dan una enseñanza y una doctrina, y cuando voy a la universidad, la universidad me contradice todo lo que es la tradición cristiana pentecostal en este aspecto. Entonces esa es la gran realidad que tenemos, la gran problemática tenemos. Y el otro problema que tenemos es el problema de idioma, que los libros arminianos en su gran mayoría, porque fue hace poquito que comenzaron a escribirse algunos libros arminianos en español, la gran mayoría están todos en inglés. Y las universidades tienen un solo libro de texto para todos los cursos, un solo libro, y uno segundo si usted lo quiere comprar. Entonces ese es el gran problema que tenemos, que cuando uno sale de la universidad sale casi tan cruito como cuando había empezado. Bueno, aparte de eso, estamos hablando sobre el tema del Espíritu Santo, que ya la semana última que enseñé sobre esto, estaba hablando cómo el Espíritu Santo en Jesús es el tema que ya estoy tocando, sobre que esta teología reformada nunca tocó. Ahora sí se está tocando, vuelvo a repetir, desde la década de los 60 para acá, se está tocando a Jesús dentro de su ministerio terrenal, el Dios hombre, es decir, la humanidad de Jesús, cómo Jesús tuvo que ser lleno por el Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la pregunta, ¿y por qué Jesús, siendo divino, tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, porque era humano. Ese es el primero, porque era humano. Y como humano tenía que ser dotado, lleno del Espíritu Santo para ministrar, hacer su trabajo terrenal, pero lleno del Espíritu Santo. Y lo confirma tanto Lucas como también en el libro de los Hechos, allá en la prédica de Pedro, en el capítulo 10, cuando dice que Jesús, que Dios estaba haciendo milagros, maravillas y prodigios a través de él, porque fue lleno del Espíritu Santo. Lucas hace lo mismo, explicando cómo la llenura del Espíritu Santo en Jesús hizo de Jesús ese hombre poderoso de Dios para cumplir su ministerio, incluyendo su muerte. Perdón. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, ahora se está tocando el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús, que eso no se tocaba, estaba fuera de lo que le llamamos nosotros en los estudios académicos, dentro del currículo nulo, que el currículo nulo es lo que no se da en la universidad. En otras ocasiones lo que la universidad no quiere dar porque no le conviene darlo. Y en otro lado es porque la universidad lo ignora y como no lo sabe, no lo va a dar. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros currículo nulo en las universidades, donde se dan estos cursos así, pero no se da. Una, porque se desconoce. Otra, porque ese curso no concuerda mucho con mis doctrinas secundarias, que ya hablé al principio de este programa. Entonces, dentro de esta verdad bíblica vamos a ver que Jesús es el único, la única persona donde el Espíritu Santo se le da sin medida, donde va haciendo todas sus obras por el poder del Espíritu Santo. De hecho, va al desierto a ser tentado por el diablo, impulsado por el Espíritu Santo. Sale venciendo de la tentación y lleno del Espíritu Santo va a Galilea a predicar la palabra de Dios. Y usted va a ver que en los evangelios sinópticos, todo lo que Jesús hace, lo hace porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, allí estamos viendo, claro que esta es la última parte que voy a tratar de dar dentro de esta parte ontológica de Jesús, pero estoy dando un atisbo sobre ella porque estoy hablando que Jesús mismo se está entendiendo como parte de Dios mismo, porque ahora Él va a enviar al Espíritu Santo, es lo que se llama en teología el filioque, que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Entonces,
Vamos a verlo en la escritura como del capítulo 7, verso 37 al 39 del libro de San Juan. Jesús va diciendo, yo voy a enviarle al Espíritu Santo, Él va a venir cuando yo termine mi obra. Cuando yo termine mi obra y yo sea glorificado, yo lo voy a enviar. Entonces, esto no solamente es lo que Jesús está haciendo, sino que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lea Joel capítulo 2, capítulo 3, donde se está prometiendo al Espíritu Santo. Libro de Joel, lo va a encontrar en los libros de Ezequiel, Isaías. Van a estar hablando de la venida del Espíritu Santo, del cambio de ley, de ser escrito en piedra en ser escrito en corazones. Que esto es una obra de Cristo, del Cristo que nació, murió, resucitó y ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo dentro de esta verdad bíblica va a marcar el fin de los tiempos, lo que le llamamos nosotros el escatón. La era escatológica, y lamentablemente que el dispensacionalismo se ha metido aquí para distorsionar medio mundo. Porque hoy la gente ve un evento que ocurre, político, social, económico, y dice, estamos en los últimos días. Bueno, pues usted está 100% equivocado. Porque los últimos días comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo y la interpretación que va a dar Pedro de la venida del Espíritu Santo es que estamos en los postreros tiempos. Y esto fue lo que dijo el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaría de mi espíritu. Y es lo que se llama el espíritu escatológico. Porque la venida del Espíritu Santo va a marcar la época escatológica. Entonces, los apóstoles vivieron la época escatológica. Juan va a escribir, ya estamos en los últimos días. Y como ya se había dicho que el anticristo va a venir, ya está entre nosotros. Es decir, Pablo va a escribir de la era escatológica que él vive. Y la iglesia, desde los apóstoles hasta el día de hoy, está viviendo el tiempo escatológico. Porque está viviendo la era del espíritu escatológico que se le prometió a todo creyente y no solamente a unos pocos. A unos profetas que van a recibir el Espíritu Santo para tener revelación, a un sacerdote que va a recibir el Espíritu Santo de Dios para dar una palabra de revelación, y que ahora el Espíritu Santo es la vida de cada creyente por el Espíritu, y que nadie puede ser creyente si no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ya eso lo hemos tocado suficientemente en los videos pasados, donde hablamos cómo el creyente se hace iglesia por el Espíritu Santo. No se hace el mismo iglesia, sino que por el Espíritu Santo se hace iglesia. Que nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Que nadie puede ser una unidad, es decir, un cuerpo, si no es por el Espíritu Santo. Y que Pablo va a hablar suficientemente tanto en las epístolas, en Gálatas, como en Romanos, como en Corintios, como en Tito. Va a estar hablando, como en los libros de los Hechos, se va a estar hablando cómo el Espíritu Santo convierte a aquella persona que se convierte a Cristo también por obra del Espíritu Santo, como esta ahora persona le pertenece a Cristo y es parte de la comunidad cristiana, es parte del cuerpo de Cristo y es parte de la iglesia de Dios. No lo hace la doctrina de la iglesia ni del concilio, es el Espíritu Santo quien hace a un creyente, pero también lo hace parte del cuerpo de Cristo. Y eso es una obra solo del Espíritu Santo como cofundador de la iglesia. Cristo murió por la iglesia, Cristo murió por toda la humanidad y por este pueblo llamado la iglesia, y el Espíritu Santo es quien opera la obra salvífica de Jesús en el creyente por el Espíritu Santo, que lo hace una nueva criatura por el Espíritu Santo, quien lo convierte a la fe cristiana por el Espíritu Santo, porque nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y la primera obra que hace el Espíritu Santo, Jesús mismo lo dijo: cuando Él venga, va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. La primera obra que hace el Espíritu Santo es con el pecador, no con el creyente.
es con el pecador para que se convierta en un creyente. Esa es la primera obra, que pensamos que el Espíritu Santo se mueve aquí en la iglesia, que yo tengo el Espíritu Santo. Mire, dejemos de esa bobería y de esa altanería espiritual de que yo tengo el Espíritu Santo, que yo lo tengo, que sobre mí se derrama con poder, cuando el Espíritu Santo es dado a todo creyente. La falsedad que vivimos dentro de la iglesia, de que yo tengo el Espíritu Santo, de que porque yo hablo en lengua tengo el Espíritu Santo, porque yo profetizo tengo el Espíritu Santo, de que porque yo brinco y salto tengo el Espíritu Santo, es una enseñanza errónea de la iglesia. Porque toda persona que se constituye en iglesia de Dios, no la constituye el concilio ni una tarjeta de presentación que diga que pertenezco a la iglesia, bla, 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 bla. No, lo que hace que tú pertenezcas a la iglesia es la obra salvífica operada por el Espíritu Santo. Que esa obra salvífica de Cristo va a ser operada en el creyente por el Espíritu Santo, quien te va a regenerar, te va a hacer una nueva criatura. Y que la vida en Cristo por el Espíritu Santo va a traer madurez al pueblo de Dios. La madurez no viene porque yo leo mucho, estudio mucho. También eso es una obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos crecer en la fe cristiana. Sin el Espíritu Santo no podemos ser hermanos en Cristo. Entonces es el Espíritu Santo quien opera este fenómeno llamado hoy la iglesia. Porque dentro de la iglesia está la congregación. Todo el que se congrega en la iglesia no es necesariamente iglesia. Porque hoy en día hay gente que han hecho falsa profesión de fe. Y otros no han hecho ninguna. Yo conozco iglesias donde no se hace profesión de fe. Y conozco iglesias donde obligan a la gente a hacer profesión de fe. Y hay gente que nadie los obliga, pero el Espíritu Santo está tocando sus corazones. En lo que llamamos nosotros los arminianos, la obra previniente del Espíritu Santo en el corazón del hombre, de la mujer, que lo hace cristiano, que hace que se convierta, que hace que esta persona por la fe entre al reino de Dios. Y que por la fe reciba arrepentimiento y reciba una vida consagrada a Dios por la fe y por la obra del Espíritu Santo. No es cosa de hombre, no es cosa de reglamentos de la iglesia, es obra del Espíritu Santo en el creyente, que lo hace creyente. Y ya si alguien está aquí en este programa de hoy y no ha escuchado sobre todo lo que hablé ya sobre lo que hace el Espíritu Santo a una iglesia, pues le invito a que vaya los programas pasados, porque no voy a volver a repetirlo. Estoy tratando de dar un resumen de lo que hablé, añadiendo ahora estos otros tópicos que estoy tocando sobre, primero, Jesús es catalogado y se entendía que Jesús era el Mesías de Dios por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que lo vamos a encontrar, ya le dije, en el bautismo, lleno del Espíritu Santo. En la tentación fue llevado por el Espíritu Santo. En su ministerio, comienza su ministerio siendo lleno del Espíritu Santo, porque era el único que podía tener, lo declaraba esa llenura del Espíritu Santo como el Mesías de Dios de Israel. Por otro lado, iba a abrirle lo que se llama la nueva era, la nueva creación de Dios escatológica, que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo llegará en el día de Pentecostés. Es decir, que Jesús es el que envía al Espíritu Santo una vez es llevado al cielo, glorificado. Él es el que envía al Espíritu Santo. Y Él es el que inicia por el Espíritu Santo el tiempo escatológico, el escatón, el tiempo del fin. Comienza el tiempo del fin con la venida del Espíritu Santo. Por encima de cualquier libro que usted pueda leer, lea ese libro de Joel capítulo 3 cuando dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu, en los postreros días, en el escatón, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mirando la historia de que el Espíritu Santo se había ido de Israel, que lo vamos a ver en los libros de los profetas mayores,
En Israel va a quedar un vacío de ausencia del espíritu de Yahvé del Antiguo Testamento. Y que va a venir con Jesús ese espíritu que lo iba a declarar como que él era la persona que iniciaba el reino de Dios aquí en la tierra, en su primera venida. Entonces ese es un tema que no lo voy a poder tocar porque es otro tema distinto al que estoy dando ahora sobre la ontología de Jesús. Y ese tema lo voy a dar si Dios me ayuda y Dios me permite hacerlo. Después que termine todo este tema de quién es Jesús, voy a estar dando sobre el reino de Dios porque es un tema que me va a tomar mucho tiempo. Probablemente me tome más de un año poder explicar el tema del reino de Dios, porque dentro de la fe cristiana, muchas iglesias cristianas, especialmente de tradición pentecostal, el tema del reino no está en el currículo. Es decir, te vaya a la universidad, no está en el currículo. Vaya a las iglesias, no está en el currículo de las iglesias. Escuche mensajes desde que usted nace hasta que usted muere. En la tradición evangélica, especialmente pentecostal, no lo va a escuchar en ningún lugar. Hasta el día de hoy, ya yo tengo ya bastante edad de estar en la tradición cristiana y la tradición pentecostal. Y nunca en mi vida he escuchado un tema sobre el reino de Dios, porque se desconoce totalmente, porque la iglesia cristiana, especialmente de corte pentecostal, ellos aceptaron y recibieron el dispensacionalismo, y el dispensacionalismo obvia el reino de Dios. Entonces el dispensacionalismo es una estructura hermenéutica teológica que fue inventada por John Nelson Darwin a final del siglo XVIII y que se le va a dar promoción en el siglo XIX. No es una doctrina ortodoxa, no es parte de la catolicidad y la apostolicidad de la iglesia. Y en el siglo XIX, especialmente en la Biblia que fue la primera Biblia que se dio comentarios en ella, de Scofield. La Biblia de Scofield fue una de las Biblias que promovió el dispensacionalismo y dividió las edades, dividió en dispensaciones. Y claro, una de las excusas de los dispensacionalistas es que dicen que Irineo y Tertuliano, ya para el siglo II, Irineo, uno de los primeros teólogos, y Tertuliano ya para el siglo III, ya comenzaron a hablar de lo que era dispensacionalismo, o que dividieron las etapas en dispensaciones. Y una cosa es lo que hizo Irineo, hablando de dispensación, y otra cosa lo que hizo Tertuliano, y otra cosa es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo no tiene nada que ver con Tertuliano, y mucho menos con Irineo. Es decir que, bueno, todo creyente, ahí están los libros, y la historia está allí. Le hace la historia para que escuche de sus propios labios a Irineo hablando de dispensaciones y a Tertuliano, y compárala con lo que es dispensacionalismo, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente nada que ver. Y cuando uno habla con un dispensacionalista, la primera dice, no, porque Irineo habló de dispensaciones. No. Lo que habló Irineo de dispensaciones es totalmente diferente a lo que es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una estructura metodológica, hermenéutica, para interpretar el tiempo del fin, inventada en el siglo XIX. Ya a finales del siglo XVIII fue John Nelson Darwin el primero que trajo este sistema, y luego más adelante varios teólogos y maestros de la iglesia, especialmente en la Biblia de Scofield, comienza a publicarse el dispensacionalismo, pero es algo novel en la iglesia, nuevo, absolutamente nuevo, que no tiene que ver con la catolicidad de la iglesia ni con la ortodoxia de la iglesia. No es una doctrina que usted encuentra desde que usted comienza a leer los primeros siglos de la era cristiana, cómo van las doctrinas de la fe cristiana, las doctrinas católicas, que las tienen todas dominaciones, todo concilio, todas las tienen, todas. Aunque en su concilio no digan, mire que esta que está aquí es católica, pues es católica.
es católica. Léalo, es católica. Lo que pasa es que no te lo van a decir porque como son evangélicos o son pentecostales o son de cualquier tradición, no te van a decir que son católicas, pero sí son católicas. Todas están en los primeros siglos de la era cristiana y todas eran parte de la catolicidad de la iglesia porque toda la iglesia creía lo mismo. Más tarde van a añadirse estas nuevas doctrinas que se llaman doctrinas secundarias, que no tienen nada que ver con las primarias, porque las primarias tienen que ver con este Cristo que es el Salvador y Señor de la iglesia. Punto y se acabó. Las demás se añadieron y esta del dispensacionalismo se añadió en el siglo XIX y se tragó parte del pentecostalismo, se tragó, y no solamente el pentecostalismo, parte también de calvinistas, incluyendo a John MacArthur. También se la tragó él y los que creen como él, que son calvinistas, se tragaron también el dispensacionalismo y es lo que predican, pero no es lo que la Biblia enseña sobre el reino de Dios. Entonces, dentro de esa verdad bíblica, pues podemos hablar muchísimo, pero el tiempo no me va a dar para seguir hablando sobre ello. Estamos hablando de cómo el Espíritu, cómo Jesús, y con esta parte voy a terminar, cómo Jesús está prometiendo el Espíritu Santo si Él es un hombre que no es Dios. ¿Cómo es posible que tenga injerencia dentro del Dios único, el Dios verdadero? ¿Cómo es que tenga injerencia Él y que pueda prometer Él traer al Espíritu Santo, enviarlo? Ya hablamos sobre que Él promete no solamente los asuntos de la eternidad, es decir, los asuntos de resurrección, los asuntos de la parte de la vida del hombre dentro del fin de los tiempos. Él promete y dentro de ellos promete vida eterna y resurrección. Y la otra parte que Jesús promete, aparte del Espíritu Santo, tengo demasiado aquí para darle, creo que daré otro programa más sobre esta parte para luego entrar dentro de la humanidad, y es la parte donde Jesús nos va a prometer en el capítulo 14, los primeros 3 versículos de ese primer capítulo 14, según San Juan dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. O sea, esta persona llamada Jesús de Nazaret está diciendo que creamos de la misma manera que yo creo en el Dios verdadero que Él llamó su Padre, que también creamos en Él. Es decir, en una coigualdad. En lo que cree, como crees en Dios, crees también en mí. Luego dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es uno de los versículos también muy mal interpretado. Se predica desde que yo era un niño en la iglesia. Pero es uno de los versículos con una gravedad mal interpretado. De hecho, hasta en los velatorios, en los entierros, se toma este versículo y se habla de la morada eterna. Pues el texto no está hablando de ninguna morada eterna. De hecho, la expresión morada eterna, no tiene asidero ni en el texto bíblico. Bueno, usted puede ir a una funeraria y usted le van a dar un pequeño papelito con un texto bíblico y te van a hablar del día del difunto, de su entierro, y luego te habla de la morada eterna. Te pueden usar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o cualquier otro texto bíblico, y te van a hablar de las moradas eternas. Cuando tú te preguntas en la Biblia, ¿dónde habla la Biblia de morada eterna? En ningún lugar. Y este texto, capítulo 14, tampoco habla de morada eterna en ningún lugar. ¿Por qué morada eterna en ningún lugar? Déjeme hablarle, a ver si usted me puede entender. Cuando yo estoy hablando de morada eterna, yo estoy hablando de un lugar en el cual yo estoy allí para la eternidad, para siempre. Pues en la Biblia no aparece tal enseñanza, ni en los labios de Jesús, ni en los labios de los apóstoles, mucho menos en el Antiguo ¿De dónde sale entonces la expresión morada eterna? Bueno,
es que tenemos un problema filosófico platónico, que desde la filosofía platónica para acá hemos adaptado la palabra cielo como el lugar eterno y hemos buscado en la Biblia cualquier cosa que hable de eternidad para marcarlo de esa manera, porque era la manera que los filósofos, especialmente Platón, explicaba las cosas. Y de Platón para acá la propia iglesia toma la filosofía platónica para interpretar la verdad bíblica. Ahora, la palabra que se usa allí, morada, en griego es la palabra monai, que significa no una morada eterna. Lo que significa es un paraje, una morada temporal. Y yo siempre lo explico, por ejemplo, cuando en Estados Unidos, porque aquí en Puerto Rico no se ve, pero por lo menos en Estados Unidos, usted quiere viajar del estado más del sur que hay en Estados Unidos, el estado de Florida, desde Miami, o los Key West. Y usted quiere viajar desde Key West hasta Denver, hasta Wisconsin, hasta la borda de Canadá. Y usted quiere viajar el estado desde el sur hacia el norte, es como decir de Ponce hacia San Juan, subiendo norte. Y en el camino, en el expreso, en la highway, como decimos nosotros, le van a poner lo que se llama rest area, área de descansar. En esas áreas, pues, están preparadas para entrar los troces que llamamos nosotros los troces de las navieras, los semi, los grandes troces, y van a entrar carros también. Hay un gran aparcamiento, estacionamiento de troces, donde también hay baños públicos que todo el mundo viene a hacer sus necesidades, a pararse. También venden café, hay restaurantes, usted puede comer, beber, y usted puede irse a su troja a dormir toda esa noche si quiere, y al otro día arranca su camino, porque su morada, su destino no es esa parada, esa morada, sino que su destino es que usted va a llegar allá a la línea del el borderline de lo que es Canadá y los Estados Unidos. Usted va hacia el norte. Nuestro destino no es el cielo. Nuestro destino es el reino. La Biblia habla, Jesús casi nunca habló del cielo, y cuando lo habló se refería a la morada de Dios, a donde Dios vive. Cuando Jesús habla en la Biblia, imagínense que por 120 ocasiones Jesús habla del reino y nunca habla del cielo. Nunca. Y cuando habla, está hablando de hacer tesoros en el cielo, es decir, de acumular lo que hacemos para Dios con buenas intenciones, donde se acumula en el almacén de Dios, en el cielo. Pero no es que vamos para el cielo. ¿Me entiende? Si yo le digo a ustedes, le tengo un refresco guardado en el refrigerador, yo no le estoy diciendo a usted que se meta en mi casa en la cocina a abrir el refrigerador. Le estoy diciendo que le guardé algo allí y que cuando usted venga a mi casa yo se lo voy a dar, se lo voy a sacar del refrigerador y se lo voy a dar allí. Imagínense, Pablo habla de que lo que hacemos para el Señor, que no nos cansemos de hacerlo, que lo hagamos bien para Él. Porque lo que hagamos aquí tiene repercusión en la otra vida, en la vida del cuerpo resucitado. Pero esto lo tocaremos este próximo lunes que viene. Si el Señor me lo permite hacerlo, estaremos hablando todavía sobre esto de las moradas celestiales, porque ya el tiempo no me da. Así que, amados, hasta aquí llegó yo en el día de hoy. Vamos a orar y darle gracias al Señor, y esperamos que usted se una a este programa Caminos Inescrutables, donde estaremos enseñando la bendita palabra de Dios. Y aunque a usted se le haga difícil entender las cosas que le estoy hablando, cójalo con calma, porque Dios da entendimiento, y pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento de su palabra. Señor, gracias por este programa. Te pido que este mismo traiga bendición a muchas vidas, a muchas personas. Si alguien no te conoce, puede por medio de este programa recibir a Jesús, conocerlo como su Señor y Salvador de su vida. Hazlo porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos despedimos de ustedes, amados. Este ha sido su programa Caminos Inescrutables, que desde una forma contextual y contemporánea te llevamos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga 1000 veces más que a mí. Bendiciones del Señor.